Nunca pensé que una frase tan simple como «es solo por un tiempo, mamá», terminaría siendo mi sentencia de desalojo. Fue una tarde tibia de marzo. La luz del sol se colaba por la ventana, tiñendo el comedor de ese dorado nostálgico que me hacía recordar los días en que Derek era solo un niño con mocos en la nariz y el corazón limpio. Pero esa tarde su corazón estaba tan endurecido como su mirada. Me pidió que me sentara. Ni siquiera me ofreció un café. Estaba nerviosa. Lo noté por la forma en que alisaba los papeles sobre la mesa. Su esposa, Natalie, estaba de pie, los brazos cruzados, y esa sonrisa estirada que usaba cuando estaba a punto de salirse con la suya. Es por Natalie y la bebé. Necesitan el espacio. ¿Tú entiendes, verdad, mamá? Antes de que pudiera responder, su mano bajó con fuerza, golpeando la mesa, pero erró el blanco. Me alcanzó a mí. No fue un golpe brutal, pero sí suficiente para hacerme temblar. Como si el cuerpo recordara todo lo que el alma intentó olvidar. Me toqué la mejilla, caliente como el hierro al rojo vivo. Él me miró como si yo lo hubiera provocado. ¿No vas a decir nada?, me desafió. Solo firmas los papeles y listo. No queremos hacer esto más difícil de lo que ya es. Sentí que el suelo me tragaba. Natalie, detrás de él, revisaba una carpeta y murmuraba. La habitación del frente será ideal para el Moisés. Ni una lágrima me salió en ese momento. Tal vez porque ya las había llorado todas. Está bien, dije, con voz temblorosa, mirando al suelo como si ahí estuviera la fuerza que no encontraba en mí misma. Está bien. Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi habitación, la misma que yo misma pinté de verde menta con esponja hace 20 años. Abracé la manta tejida por mi madre, la única herencia que me queda de ella. Mis manos temblaban, pero no por miedo. No esa vez. Era algo más. Algo que apenas comenzaba a despertar. Recordé todo lo que hice por Derek. Cómo me partí el lomo limpiando casas cuando su padre murió. Cómo me perdí navidades, cumpleaños, y hasta la boda de mi hermana para que él tuviera lo que necesitaba. ¿Y ahora? Ahora me empujaba fuera de la casa como si fuera una intrusa. Pero algo en mí se quebró esa noche. O tal vez se armó. No sé. Solo sé que, al amanecer, me senté a la mesa de la cocina con la manta sobre los hombros. Y me hice una promesa. Nunca más me tragaría el orgullo por nadie que no supiera mi valor. Porque si pensaban que iba a desaparecer en silencio, estaban muy equivocados. Me encerré en mi cuarto como una huésped en mi propia casa. Cerré la puerta con cuidado, no por miedo a despertarlos, sino porque necesitaba ese gesto, ese pequeño acto de dignidad. Me senté al borde de la cama, sosteniendo el título de propiedad entre las manos, ese papel amarillento que decía que la casa era mía. Todavía mía. ¿Y por qué no se los dije? ¿Por qué no les mostré que aún tenía el control? Porque me daba vergüenza. Porque en el fondo, todavía los amaba. Lloré en silencio esa noche. No quería que Natalie escuchara. Ella caminaba por el pasillo como si ya fuera dueña del lugar. Como si cada tabla crujiente bajo sus pies le perteneciera. Me arropé con la manta de mi madre y me aferré a ese papel como si fuera un escudo. Mientras lloraba, vi la foto que siempre tengo en la mesa de noche. Derek, de niño, en su primer día de escuela, con los cordones mal atados y una sonrisa que me partía el alma de ternura. Yo tenía 29 años en esa foto, años que ya no volverán. Pensé en todo lo que había dejado atrás. El puesto en la biblioteca, mis clases de canto, incluso a Roberto, aquel hombre que me quiso de verdad pero que no soportaba que Derek lo rechazara. Lo dejé por mi hijo, por su bienestar, por su estabilidad, ¿y para qué? A la mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba, escuché risas. Natalie traía cajas. «Mira esto», decía. «Mi diploma por fin tendrá su lugar». Y yo ahí, en la cocina, fingiendo que buscaba algo en la alacena mientras el estómago me daba vueltas. No tenía hambre. No tenía ganas de nada. No me ofrecieron café. No me preguntaron si necesitaba ayuda con las medicinas. Nada. Solo hablaban entre ellos, riendo, decidiendo en qué rincón pondrían el mueble nuevo que acababan de mandar por Amazon. Y yo ahí, invisible. Me miré en el espejo del pasillo. Ojeras, cabello sin arreglar, el suéter de lana que Derek me regaló hace 10 navidades. Ni yo me reconocía. Por primera vez en muchos años, me sentí vieja. No cansada. Vieja. Esa noche apenas probé la sopa. Me encerré temprano y puse la radio bajita, como siempre hacía para no molestar. Pero en esa música suave, entre violines y piano, me descubrí deseando algo peligroso. Justicia. No venganza. No rabia. Justicia.
Y en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. Algo que me salvó el alma. Mi amiga Lorraine. El tercer día fue el más difícil. No porque me gritaran ni porque me echaran de mi habitación. No. Fue peor, porque fingieron que yo no estaba. Natalie llegó temprano, como quien vuelve a casa después de unas vacaciones. Traía una maleta de rueditas y 3 cajas llenas de adornos, ropa de maternidad, diplomas. Sí, diplomas, porque al parecer los logros también necesitan paredes nuevas. Voy a poner este en la sala, así todos lo verán cuando entren. Lo dijo con una sonrisa amplia mientras sostenía su título en psicología familiar, como si fuera un trofeo. Yo estaba en la mesa del comedor, con mi taza de té aún caliente entre las manos. Ella ni siquiera me saludó. Caminó alrededor de mí, marcando su territorio como un gato engreído. Luego llegó Derek. Me miró y solo dijo: ¿Todo bien, mamá? Ni un abrazo. Ni un perdón por ayer. Solo ese tono condescendiente, como si yo fuera una anciana despistada. Asentí. ¿Qué otra opción tenía? Vi cómo Natalie abría los armarios de la cocina. ¿Esta vajilla es tuya? Ay, bueno. Creo que necesitamos algo más moderno. ¿Te importa si compro una nueva? Me mordí la lengua. Me sabía a óxido. Pasé el día fingiendo que leía un libro. Las palabras se me escapaban. No podía concentrarme. Cada vez que Natalie alzaba la voz o se reía fuerte, mi cuerpo se tensaba. No era miedo, no todavía. Era algo más sutil, una especie de exilio doméstico. Por la tarde, la escuché hablar por teléfono en el pasillo. Sí, ya estamos instalados. Ella no molesta, está siempre encerrada. Ni se nota que vive aquí. Dijo eso. Tal cual. Me encerré en mi cuarto otra vez. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y abrí mi caja de recuerdos. Esa que nadie más toca. Ahí estaban los dibujos de Derek de niño, las postales que me mandaba de la universidad, y una foto de mi boda con el padre que él nunca quiso conocer. Toqué esa foto y me vi a mí misma, joven, fuerte, decidida. ¿Dónde se había escondido esa mujer? No comí esa noche. Dejé que el hambre pasara, como tantas otras cosas. Me acosté temprano, pero no dormí. En cambio, conté las grietas del techo, una por cada año que había sacrificado por ellos. Al día siguiente, cuando Derek me preguntó si podía mover mis cosas del cuarto de huéspedes al trastero, para que Natalie tuviera espacio para su ropa de embarazo, no respondí. Solo me levanté, fui al baño, me encerré y lloré sentada en la tapa del inodoro. No por tristeza. No del todo. Era otra cosa. Una rabia en crecimiento. Una semilla. Y esa semilla, aunque todavía tímida, ya buscaba luz. Fue Lorraine, quien me sacó del letargo. Apareció un jueves sin avisar, con su bolso tejido y su bufanda verde de siempre. El timbre sonó apenas pasado el mediodía. Yo estaba en bata, sentada junto a la ventana, contando las veces que Natalie había salido al porche a hablar por teléfono desde que amaneció. ¿Así que ahora ni abrís la boca, Julia?, dijo Lorraine al verme, frunciendo el ceño como si le hubieran mentido en la cara. Me lancé a sus brazos sin pensarlo. No dije una palabra. Solo la abracé como una niña que por fin encuentra refugio tras un huracán. Nos sentamos en la cocina. Le serví manzanilla porque el café ya no me pasaba. Ella me miró como quien mira a una hermana perdida. «Te ves deshecha, Julia, ¿qué pasa aquí?». Y entonces se lo conté. No todo. Solo lo suficiente. Que Natalie se estaba mudando. Que Derek me había pedido colaboración temporal. Que ya ni cenábamos juntos. Que el baño del pasillo ahora tenía sus cremas, sus toallas, sus perfumes. Que el otro día me pidió que no lavara mis cosas con las de ella. Porque estaba embarazada. Lorraine no dijo nada al principio. Solo me observaba. Luego, con la voz más baja que le he oído jamás, preguntó: ¿te pegó? La pregunta me partió como un rayo. La miré sin responder. El silencio fue respuesta suficiente. Se levantó y me tomó las manos. Julia, esto no es ayuda familiar. Esto es abuso. Y tú lo sabes. Sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. Como si la dignidad que llevaba meses durmiendo de pronto abriera los ojos. ¿Qué querés que haga?, le pregunté. No tengo a dónde ir. ¿Y por qué tenés que irte vos?, me dijo ella, como si fuera la pregunta más lógica del mundo. ¿Por qué no se van ellos? Casi me río. Pero no pude. No me van a echar de esta casa, Julia. Eso no lo voy a permitir, dijo con firmeza. Luego, bajando el tono, añadió: pero si vos no haces nada, ellos van a seguir. Te van a consumir hasta dejarte vacía. Ya empezaron. Esa noche, después de que se fue, me miré al espejo por primera vez en semanas.
No me reconocí. Me vi más vieja, sí, pero también más dura. Más sabia. Me preparé una taza de manzanilla. La tomé sentada en la oscuridad, solo con la luz de la cocina encendida. Y entonces lo decidí. Empezaría a escribir de nuevo. Busqué mis diarios viejos. Esos que guardaba en el cajón del armario, junto a las cartas que nunca envié y las recetas de mi abuela. Empecé a leer lo que escribí hace 30 años. Hoy, Derek aprendió a leer. Dice que me ama hasta el cielo y más allá. Lloré. No por tristeza. Por despertar. Copié el número de la escritura en una hoja. Saqué copias de mis documentos. Guardé todo en una carpeta celeste. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta cerrada con llave. Volver a leer mis diarios fue como abrir una caja de fósforos en medio de la oscuridad. Hoy me siento capaz de cualquier cosa, escribió una Julia de 37 años, luego de pagar la última cuota de la escuela de Derek. No sé cómo llegamos, pero llegamos. Tengo las manos agrietadas y el alma hecha trizas, pero mi hijo tiene futuro. Eso basta. Eso basta. Me lo repetí en voz baja mientras pasaba las páginas. Cada entrada era un testimonio de una mujer que, aunque cansada, nunca fue débil. Que, a pesar de estar sola, siempre luchó. Me pregunté qué pensaría esa Julia de la mujer que ahora vivía encerrada en su cuarto, comiendo galletas de soda para no tener que pedir en la cocina. Sentí rabia. No contra Natalie ni contra Derek. Contra mí. Por haber permitido tanto, por haber olvidado quién era. Esa noche saqué una caja de cartón vacía del trastero y empecé a guardar documentos. Copia del título de propiedad, actas de nacimiento, recibos. Todo lo que alguna vez me pareció importante, lo puse ahí. Y encima, mi diario, como si fuera el corazón de ese archivo secreto. No sabía aún qué haría con todo eso. Solo sabía que no quería que lo tocaran. Que no merecían saber que aún tenía armas. Por la mañana, Derek había dejado unos papeles en la mesa. Formularios legales, dijo con un tono neutro. Nada grave. Es solo para asegurarnos de que Natalie y la bebé estén protegidas. No los toqué. Los empujé discretamente con un trapo y los metí en el horno. Vacío, claro. Me pareció el lugar más seguro. Nadie cocina en esta casa desde que Natalie llegó. Por la tarde, mientras ellos discutían sobre el nombre del bebé, si era niña, Brianna, si era varón, Lucas, yo me encerré en el baño con el teléfono. Busqué abuso financiero familiar y luego abuso a adultos mayores por parte de hijos. No lloré. Leí todo. Artículos, foros, testimonios. Mujeres como yo. Madres, abuelas, todas reducidas a niñeras gratuitas, a cajeros automáticos sin voz. Una frase me sacudió como un trueno. Callar es ceder el derecho a ser tratada con dignidad. Me prometí algo esa noche. No iba a gritar. No iba a hacer escándalos. Pero nunca más iba a callar. Y como si el universo me escuchara, el timbre sonó al día siguiente. Era Henry, mi primo. Ese que vive en Rosario, el mismo que me mandaba cartas cuando éramos chicos. Venía con una bolsa de medialunas, 2 cafés y una sonrisa. Lorraine me llamó, dijo, sentándose sin esperar invitación. Y si vos no vas a hacer nada, Julia, entonces te voy a ayudar a hacer algo. Esa semana empecé a notar pequeños cambios, no en ellos. Ellos seguían igual de fríos, igual de ocupados con su nuevo comienzo, sino en mí. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Ya no evitaba los ruidos en el pasillo. Me había vuelto silenciosa, sí, pero no sumisa. Era otro tipo de silencio, uno que planeaba. Los papeles seguían apareciendo, cada vez más. Algunos sobre la mesa del comedor, otros olvidados en mi mesita de noche. Formularios del banco, solicitudes de copropiedad, cosas llenas de jerga legal que parecían inofensivas a simple vista. Pero yo no nací ayer. Un día, mientras Natalie preparaba su batido de proteínas en la cocina, me crucé con uno de esos formularios. Ya no era, por el futuro del bebé. Esta vez hablaban de donación anticipada del inmueble. Y justo debajo, una línea para mi firma. El estómago se me revolvió. ¿De verdad creían que no iba a darme cuenta? ¿Que podía firmar mi casa con la misma facilidad con la que firmaba la libreta de calificaciones de Derek cuando tenía 10 años? Tomé el papel con cuidado, lo doblé en 3 y lo metí dentro de la bolsa del pan. Luego abrí el horno vacío desde que Natalie llegó, por supuesto, y los escondí ahí. Todos, uno por uno. El horno se convirtió en mi archivo secreto. Esa noche, mientras ellos veían televisión y comentaban sobre cunas y cortinas, yo revisé mis copias. Henry me había traído una carpeta con documentos escaneados, título de propiedad,
recibos de servicios, cartas del banco. Todo a mi nombre. Todavía. Por ahora. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Henry con voz baja, casi un susurro, como si la casa pudiera escucharnos. Esperar, mirar, prepararme, le respondí. Porque algo dentro de mí lo sabía. Se acercaba la hora de actuar. Mientras tanto, tomé otra decisión. Pequeña, sí, pero importante. Esa noche cerré la puerta de mi cuarto con llave. No porque temiera que entraran, sino porque, por fin, entendí que tenía derecho a un espacio inviolable. Y en ese cuarto, sola, con mi manta sobre las piernas y el aroma de la manzanilla llenando el aire, empecé a escribir de nuevo. Pero esta vez no en mi diario. No. Esta vez escribía una carta. Al principio, cerrar la puerta fue solo eso. Un gesto. Pero al tercer día, se convirtió en ritual. Cerrarla con llave antes de dormir era como decirle al mundo, sin levantar la voz, hasta aquí. La cerradura sonaba como una campana de advertencia. A veces, escuchaba pasos pausarse frente a mi habitación. Silencio. Luego seguían. No decían nada, pero lo notaban. Claro que lo notaban. Una noche, Natalie golpeó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó con esa voz edulcorada que solo usaba cuando alguien estaba cerca. Perfectamente, respondí. Y no abrí. A la mañana siguiente, los cuchicheos en la cocina eran imposibles de ignorar. Es que está rara últimamente, decía ella. No sé si será la edad, pero ni nos habla. Y Derek, como buen títere, solo murmuraba. Está sensible. Sensibilidad, le llaman. A la dignidad. Al límite. Al cansancio. Qué fácil es rebautizar la decencia cuando no conviene. Esa noche, busqué en Google lo que nunca pensé que escribiría. Abuso financiero y emocional hacia adultos mayores por parte de hijos. Lo leí todo. Historias de mujeres como yo. Algunas que terminaron en residencias porque sus propios hijos les vendieron la casa. Otras que firmaron papeles sin leer. Y unas pocas, las que más me inspiraron, que pelearon. Que dijeron basta. Me quedé despierta hasta tarde leyendo, tomando notas. Mi cuaderno de cocina ahora tenía frases subrayadas con marcador rosa. Documentar todo. Guardar pruebas. No actuar sola. Buscar aliados. El miedo se convirtió en claridad. Al día siguiente, me senté en el patio con mi taza de manzanilla, como siempre hacía desde que Derek era chiquito. La luz del sol caía suave sobre las plantas. Acaricié las hojas de la lavanda, ese aroma que siempre me calmó. Vi a Natalie en el porche, hablando por teléfono, otra vez. Su voz alta, rápida, como quien tiene prisa por controlar el mundo. Pero yo ya no temblaba. Esa noche en mi habitación, mientras el aire olía a crema de manos y a papel viejo, escribí una segunda carta. Esta vez, a Henry. Le pedí algo más que documentos. Le pedí ayuda real. Y en voz baja, antes de apagar la luz, dije, no estoy loca. Estoy despierta. La fiesta fue el sábado. No me invitaron. Ni siquiera me lo mencionaron. Lo supe porque escuché el timbre sonar desde temprano, y las voces animadas que no eran las de siempre. Vi globos en el porche, cajas con bocadillos que Natalie ordenó, música saliendo de la bocina inteligente que yo misma le regalé a Derek en su último cumpleaños. Me quedé en mi cuarto. Apenas abrí la puerta para ir al baño y tomar un vaso de agua. Pero desde ahí pude oírla. Natalie riendo fuerte, describiendo a los invitados cómo sería la habitación del bebé. Aquí antes dormía la mamá de Derek, decía, pero ahora vamos a poner una cuna preciosa con tonos neutros. Ya saben, minimalismo elegante. Aquí antes dormía. Como si yo ya no estuviera. Como si ya me hubieran borrado. Me temblaron las manos. No de tristeza. De indignación. Me encerré otra vez. Y puse música clásica en el teléfono. No para relajarme. Para no oírlos. Pero los gritos seguían colándose. Como las humedades en las paredes. Una risa. Un brindemos por esta nueva etapa. Un Derek y Natalie se lo merecen todo. Y yo, en mi habitación, con las persianas cerradas y la manta de siempre en el regazo, me hice una sola pregunta. ¿Quién decide cuándo dejamos de pertenecer? Ya no era solo el horno lleno de papeles escondidos, ni la puerta cerrada por dentro, ni el cuaderno con frases subrayadas. Era el momento. Ya no me alcanzaba con resistir. Así que marqué. El número de Henry. Tardó apenas 2 tonos. Hola prima. ¿Pasó algo? Tragué saliva. Y con la voz más firme que me permitió el cuerpo dije. Sí. Creo que necesito ayuda. Hubo silencio. Pero no el incómodo.
no el de Natalie. El silencio de quien escucha con el alma. Estoy yendo, me dijo. Esa noche, mientras la música seguía sonando y los brindis llenaban la casa que todavía era mía, yo abrí la ventana de mi cuarto, dejé que entrara el aire fresco, y me senté a escribir por última vez en ese diario. Solo una frase. No me echaron. Yo decidí volver. Henry llegó al día siguiente con un café con leche de la panadería de la esquina y una carpeta azul bajo el brazo. Ni me preguntó si podía entrar. Me besó la frente como cuando era chica y se sentó a mi lado en la cocina. ¿Lo pensaste bien?, preguntó mientras me pasaba la taza caliente. Asentí. No con miedo, no con vergüenza, con decisión. Estoy cansada de que me pasen por encima, dije. Y al decirlo, lo sentí en todo el cuerpo. Como si por fin lo dijera con el pecho, y no solo con los ojos. Henry abrió la carpeta y me explicó todo, con esa calma que siempre tuvo para los números y las letras. Me habló de poderes notariales, de escrituras, de medidas cautelares. Yo solo escuchaba, y en mi mente veía a Derek poniendo esos papeles en la mesa, como si fueran folletos de supermercado. Necesitamos que firmes este documento. Me autoriza a representarte temporalmente para cualquier gestión legal relacionada con tu patrimonio. Nada más, dijo, extendiéndome una hoja. Leí cada palabra. Despacio. Porque aprendí que firmar sin entender es regalarle tu vida a otro. Y firmé. No me tembló la mano. Ese mismo día, fuimos al banco. Abrí una cuenta a mi nombre. Solo mía. Cambié las claves. Anulé las tarjetas adicionales que tenía Derek. Cancelé la domiciliación del recibo del gas. Detalles, sí, pero eran los ladrillos de mi nuevo refugio. Henry me llevó también a su abogado. Un señor calvo, amable, que me habló como a una persona, no como a una anciana confundida. Me explicó lo que era una vida usufructuaria. Cómo podía seguir viviendo en mi casa, legalmente, hasta el último de mis días. Aunque la donara, aunque la regalaran, nadie podría moverme. Y ahí lo supe. No estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, acepté ayuda sin sentirme menos. Porque Henry no vino a rescatarme. Vino a recordarme que aún tenía derecho a decidir. Esa noche, volví a casa con la espalda recta. Derek y Natalie estaban viendo televisión. Me saludaron con un hola tibio, sin levantar la vista. Yo los miré. Solo por un segundo. Y por dentro, sonreí. Me costó. No voy a mentir. Esa primera sesión de terapia fue como caminar descalza sobre vidrio. La psicóloga, una mujer joven con mirada clara, me ofreció un té de tilo, y me dijo que podía llamarla Clara. Que ese era un espacio sin juicios. Me reí por dentro. Sin juicios, si supiera lo que me han dicho con sonrisa en esta casa. Empezamos suave. Le conté de Derek. De Natalie. De los formularios en la mesa y las risas que excluían. Pero fue cuando hable con acento agudo de mi boda, del esfuerzo de criar sola a un hijo enfermo, de los años fregando pisos para que pudiera estudiar, que la voz se me quebró. ¿Y cuándo fue la última vez que pensó en usted?, preguntó Clara. Me quedé en blanco. Querer responder y no poder fue la respuesta. Salí de ahí con la cabeza embotada, pero también con algo nuevo. Preguntas. No las que me hacía antes. ¿Cómo los complazco? ¿En qué fallé? Sino otras. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me haría bien a mí? Esa noche me hice arroz con leche. El de mi receta. Con canela de verdad. No esa que Natalie dice que ya viene incluida en el saquito. Comí despacio, con una vela encendida en la mesa y música instrumental suave de fondo. Nadie me acompañó, y por primera vez, no me dolió. Al día siguiente, me miré al espejo. Tenía la cara hinchada de tanto llorar, sí, pero también otra cosa, firmeza. Me peiné con esmero. Me puse perfume. Saqué del armario el suéter azul cielo que siempre me gustó, y que Natalie decía que parecía de abuela de propaganda. Lo usé igual. Henry vino más tarde. Me trajo los nuevos documentos con mi firma y me explicó que ya teníamos fecha para formalizar el usufructo vitalicio. Que todo iba a quedar legalmente blindado. Y si quieren demandar, que lo intenten, dijo con una sonrisa ladeada. Les serví café. Fuerte. Como me gusta. Antes de irse, me miró con ojos húmedos. Te extrañaba así, prima. Así, con el fuego prendido. Y yo, sin necesidad de palabras, supe que había vuelto. No a la Julia de antes. No. A una nueva. Una, que por fin entendía que cuidarse también es amor. Esperé pacientemente a que salieran. Sábado a la mañana, cita médica para el control del embarazo. Sabía que se irían al menos 2 horas.
Suficiente. Apenas se cerró la puerta, me moví. Saqué de la despensa la bolsa con los dispositivos. Cámaras pequeñas, discretas, que Henry había encargado por internet. Fáciles de instalar, decía el manual. Y lo eran. Porque cuando una mujer ha colgado cortinas, reparado duchas y pintado techos durante décadas, una cámara no la asusta. Una fue al pasillo, otra apuntando a la entrada, y una más en la cocina, justo encima del estante de las tazas. Las tazas que Natalie desplazó porque no hacían juego. Me sentí como una cirujana armada de paciencia y precisión. Cada tornillo, cada cable, cada ángulo. Todo era una promesa. Esta casa no se va a ir sin luchar. Luego abrí el cajón donde guardaban las llaves. Tomé la principal, fui a la ferretería del barrio y pedí lo que tenía que pedir. Cambio de cerradura, por favor. Uno que no puedan duplicar sin autorización. El hombre me miró de reojo, curioso. Pero no preguntó. Al volver, instalé la nueva cerradura con manos firmes. Era pesada, moderna. Sonó como un suspiro cuando encajó en su sitio. Probé la llave. Encajaba perfecto. Derek y Natalie volverían en una hora. No sabrían lo que había pasado, no al principio. Pero esa puerta ahora tenía otro mensaje. Aquí vive alguien que despertó. Guardé las copias de las nuevas llaves en una caja pequeña que escondí bajo una baldosa suelta del lavadero. Era el mismo escondite donde solía guardar el dinero de emergencia cuando Derek era niño. Irónico, ¿no? Justo antes de que regresaran, me cambié. Me puse mi vestido lila, ese que usaba cuando tenía reuniones en la escuela. Me pinté los labios. Y cuando entraron, me encontraron sentada en el sofá, tomando té. Natalie alzó una ceja, desconcertada. Derek murmuró un hola. No dije nada. Ni una palabra. Solo levanté la taza y sonreí. El papel era de buena calidad. Lo había comprado hacía años, por si alguna vez tenía que escribir algo importante. Y esto sin duda lo era. La pluma tembló un poco al principio. No por miedo, sino por la carga. Porque sabía que lo que estaba a punto de escribir no era solo una decisión. Era el cierre de una historia de silencios. Estimados Derek y Natalie, comencé, como si fuera una nota cordial. Pero cada palabra que siguió fue una piedra puesta con precisión. Les informaba que la casa había sido legalmente donada a una fundación de apoyo a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Que yo había firmado un usufructo vitalicio, un derecho que me garantizaba residencia hasta el fin de mis días, sin que nadie pudiera echarme. Ni vender, ni negociar, ni siquiera opinar. Les aclaraba que los documentos estaban en manos de abogados, que todo era legal, sellado, notariado. Y cerré con la frase que más me dolió escribir, pero que más liberación me trajo: no les debo nada. Ni como madre, ni como mujer. Firmé. Doblé con cuidado. Lo metí en un sobre, y lo sellé con un poco de perfume. No por vanidad, sino por memoria. Para que al menos el olor les recordara que yo alguna vez fui ternura. Esperé el momento justo. Natalie estaba descargando más cajas. Traía cortinas nuevas, una lámpara de pie, incluso una alfombra. Todo en tonos neutros, para que el espacio respire. Me vio en el porche y dijo, sin mirar: voy a colgar los cuadros en el cuarto del fondo. Ya es hora de que esa habitación tenga estilo. No respondí. Me acerqué al buzón y dejé el sobre. Su peso era liviano. Pero me dolía el brazo como si acabara de cargar 30 años de silencio. Volví adentro. Me senté en la sala. Crucé las piernas. Tomé mi taza de té. Y esperé. Porque cuando la verdad llega por carta, no hace falta levantar la voz. No pasaron ni 20 minutos desde que Natalie encontró la carta. Escuché el sobre rasgarse desde mi habitación. Un silencio denso se extendió por el pasillo, luego la explosión. ¿Qué significa esto?, gritó Natalie desde la cocina. El eco de su voz rebotaba por las paredes que, hasta hacía poco, pensaban que podía reclamar como propias. Me mantuve en calma. Salí lentamente. Llevaba mi bata gris, el relicario de mi madre al cuello, y las pantuflas bien puestas. No era una reina, pero sí una mujer que había recuperado su trono. Derek ya estaba allí, el papel temblando en sus manos. ¿Vos hiciste esto? ¿Donaste la casa? Asentí. Conservo el usufructo vitalicio. Esta sigue siendo mi casa hasta el día que me muera, dije sin alterar la voz. ¿Y después? ¿Se la vas a dejar a desconocidos? No más desconocidos que ustedes, últimamente, respondí. Natalie dio un paso al frente. Me señaló con un dedo tembloroso. Esto es ilegal. Esto es manipulación.
Esta casa es de Derek. No, le interrumpí con una tranquilidad afilada. La compré yo, con mi trabajo, mi espalda y mis noches sin dormir. El título, hasta hace una semana, estaba solo a mi nombre, y ahora ya no les pertenece ni en sueños. La cara de Derek se puso roja. Tiró el papel sobre la mesa con un golpe sordo. Esto no se va a quedar así. No, dije, se va a quedar exactamente así. No grité, no lloré, no imploré, solo me senté, tomé el control remoto y encendí la televisión. Y por primera vez en años, no les tuve miedo. Los gritos comenzaron antes de que saliera el sol. Natalie estaba en el patio delantero, descalza, agitando el sobre como si fuera una bandera de guerra. Su barriga de embarazo no suavizaba su expresión. Al contrario, parecía un símbolo de lo que creía merecer por decreto. «Estás loca. Esto es una venganza enferma», chillaba con el rostro desencajado. Derek salió detrás de ella, teléfono en mano. «Ya llamé a un abogado. Esto no va a quedar así, mamá». Me quedé en la puerta, sin cruzar el umbral. La luz de la mañana me bañaba la cara. Llevaba mi bata de lino y el cabello recogido. Me crucé de brazos. «La donación es legal. Está notariada. Ustedes no tienen derechos sobre esta casa». «Ninguno». Natalie dio un paso adelante, como si fuera a empujarme. «No podés hacernos esto. Tenemos una familia en camino». «Y yo tenía una», dije con voz seca. «Una familia que me sacó del medio como si fuera un mueble viejo». Derek levantó el teléfono. «Te voy a demandar. ¿Te vas a arrepentir?», me reí. «No por burla. Por desahogo. ¿Vas a demandar a tu propia madre por no regalarte lo único que tiene? Hacelo, Derek. Vamos a ver cómo te va cuando tus propios mensajes, tus papeles olvidados y tus insultos salgan a la luz. Todo está grabado». Se quedó mudo. Natalie, al borde de un ataque, pateó una de las macetas del porche. La cerámica se hizo trizas. No dije nada. No reaccioné. Solo di un paso atrás y cerré la puerta. Detrás de mí, el silencio. Delante, el caos. Pero ya no era mío ese caos. Era de ellos. Y por primera vez, me senté a desayunar sin mirar por la ventana. No se fueron de inmediato. Se quedaron en el jardín, discutiendo entre ellos, esperando que me arrepintiera. Que abriera la puerta. Que, como siempre, flaqueara. Pero esta vez, fui yo quien habló primero. Abrí apenas, lo justo para que me escucharan. No tenía miedo, ni rencor, solo certeza. Tengo aquí una copia del usufructo. Levanté el papel, bien visible. Esta casa pertenece ahora a una fundación de mujeres, y yo tengo derecho legal a vivir aquí hasta mi último aliento. Ni ustedes ni nadie puede echarme. Natalie bufó. Derek dio un paso hacia la puerta. «Esto es injusto, mamá. Nos estafaste». «¿Estafa?». Reí con sequedad. Estafa fue hacerme creer que me querían mientras planeaban quitarme lo único que tengo. Estafa fue usar mis manos para construir este hogar, y luego dejarme sola a comer en mi habitación. Derek alzó la voz, desesperado. «Yo soy tu hijo». Lo miré a los ojos. «Y yo soy la mujer que te crió con todo lo que tenía, incluso cuando no eras mío por sangre. Y aún así me trataste como a una extraña». Se hizo un silencio espeso. Natalie bajó la mirada. Derek me miró como si recién ahora viera algo que antes no estaba. Mi columna erguida, mi voz firme, mi espalda irrompible. No dije más. Cerré la puerta. Con calma. Sin apuro. Del otro lado quedaron los reclamos, las lágrimas falsas, las amenazas. Y del mío el derecho a la paz. No tardaron en irse. Primero Natalie, con su maleta de rueditas y su furia a cuestas. No hubo despedidas. Solo un portazo. Luego Derek, 2 días después, sin avisar, con la mirada baja y una caja de papeles que no valía nada. No dejaron nota, ni rastro. Solo la casa, vacía de gritos. Henry vino esa tarde. Trajo medialunas y una botella de limonada casera. Nos sentamos en el porche, en silencio, viendo cómo caía el sol. ¿Y ahora?, me preguntó. Ahora, respiro, respondí. Me contó que Derek había perdido su trabajo. Que el escándalo por la carta y la demanda frustrada había llegado a oídos de su jefe. Pérdida de criterio financiero, dijeron. Irónico. Siempre fue brillante con los números. Pero nunca supo sumar afectos. Natalie, según supimos, se mudó con su madre. Iba a tener que explicar por qué ya no vivía en la casa, que se iban a quedar. Me la imaginé intentando justificar lo injustificable. No sentí placer. Sentí justicia. Esa noche, me serví una copa de vino. Me senté en el sillón, con la manta vieja sobre las piernas. En la televisión pasaban una película cualquiera. Pero yo no la miraba. Miraba la casa. Sin cajas ajenas. Sin pasos por el pasillo.
Sin susurros conspiradores, solo paz. Y cuando Henry me alcanzó un papel para firmar la confirmación final del usufructo, lo hice sin temblar. Ya no era una mujer echada. Era una mujer que se quedó porque tenía todo el derecho. La primavera llegó temprano ese año. Salí al jardín una mañana con la pala en mano y un paquete de bulbos que Henry me trajo de San Luis. Dijo que eran narcisos, pero para mí eran una promesa. De vida. De renacimiento. Los planté con paciencia, una fila ordenada bajo la ventana del comedor. Ahí mismo donde Natalie solía colocar sus jarrones modernos. Cada puñado de tierra era un adiós distinto. Al miedo, al desprecio, a los años perdidos. Y cuando terminé, me quedé sentada en el escalón del porche, con las manos sucias y una sonrisa limpia. Ese mismo día me uní al club de lectura de la biblioteca. La mujer que lo organiza se llama Norma, y tiene mi edad. Le conté que hacía años no leía nada que no fuera un contrato o una factura. Vas a ver cómo el alma se despierta, me dijo, dándome un ejemplar de Mujeres que corren con los lobos. También volví a hacer algo que no hacía desde los años 80. Escribir cartas. No correos, cartas. A mano, con tinta. Una a Lorraine, agradeciéndole por no dejarme caer. Otra a la fundación, que ahora es dueña de la casa, ofreciéndome como voluntaria. Porque sí, quiero ser útil. Pero a quien valore mi tiempo. En las noches preparo mi manzanilla, reviso mis plantas, y me siento a leer junto a la lámpara vieja que Derek quiso tirar. Esa lámpara ahora ilumina historias nuevas. Y cuando me siento sola, porque claro que aún hay momentos de eco, abro el relicario de mi madre, lo acaricio con los dedos y susurro. Lo logré. Porque sí, lo logré. No me fui derrotada. No grité. No imploré. Me quedé. Y florecí.